Cuando preparaba el mensaje de hoy, pensaba en un escrito de Eusebio, el historiador, y él contaba cómo Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por Herodes. La Biblia cuenta solamente un versículo sobre esta historia. Por supuesto, no es una verdad 100% creída, pero sí es sorprendente de que en su escrito él afirma que la persona que lo delata, cuando ve que Jacobo va a ir a la muerte, se arrepiente de sus pecados y decide morir con Jacobo la misma muerte de martirio que el primer apóstol asesinado. Y a mí me llama mucho la atención cómo es posible que un delator termine muriendo con aquella persona a la que delató bajo la misma convicción y bajo la misma fe. ¿Saben por qué esto es posible? Porque solamente una obra de Dios por medio de su Espíritu puede transformar a un ser humano. ¿Cómo es posible que un Pablo que iba matando cristianos o persiguiéndolos para llevarlos a la prisión terminó siendo un perseguido por causa de la misma justicia que él estaba persiguiendo? ¿Cómo es posible que un alcohólico o un borracho de un momento a otro deje de tomar? ¿Cómo es posible que un adúltero deje de adulterar? ¿Cómo es posible que un fornicario deje de fornicar? ¿Cómo es posible que un mentiroso deje de mentir? Solamente por obra del Espíritu de Dios. Y el mensaje de hoy se llama Dios Espíritu, obra para nuestro bien. ¿Qué sería de nuestras vidas si el Espíritu Santo no hubiese hecho una obra poderosa en nosotros? Medite solamente en su conversión. ¿Dónde estaría hoy? ¿A dónde le habían llegado sus pasos? ¿Qué decisiones estuviese tomando hoy si el Señor no lo hubiera rescatado por medio de su Espíritu? Estuviésemos condenados, estuviésemos esclavizados, fuéramos libertinos o fuéramos personas que no son dignos de vivir en esta vida, porque viviéramos en las peores condiciones pecaminosas que un ser humano puede vivir. Pero el Señor a tiempo nos rescató. Y el texto de hoy nos conforta porque Jesús nos está dejando la promesa de lo que hará el Espíritu con el mundo, pero también con los creyentes. Ese proceso en el que nosotros vamos conociendo al Señor y también vamos creciendo es el proceso que cuenta el texto de hoy. Pero antes de leer el texto de hoy, me gustaría que nos preguntáramos: ¿soy un creyente convencido de que Cristo es mi Salvador inocente y victorioso? ¿O vivo sumido en el pecado y en la falta de comprensión de quién es realmente Cristo y cuál es realmente su propósito? Si digo que soy cristiano, ¿cuánto de mi vida refleja el entendimiento y la práctica del Evangelio de Cristo? ¿Soy un testimonio vivo de la gloria de Cristo, de modo que su obra es evidente en mi vida como lo es en la de los demás creyentes? Creo que deberíamos preguntarnos y cuestionar nuestra mente cada vez que seamos expuestos a la palabra del Señor, porque esto hará que miremos la palabra del Señor con ojos de arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer Juan capítulo 16 y vamos a estar tratando el texto desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Juan 16, desde el 8 hasta el 15. Dice la palabra del Señor. Jesús dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por este texto podemos decir que Dios Espíritu obra para nuestro bien, convenciendo al mundo de su necesidad de Cristo, guiando a su pueblo a toda la verdad y glorificando al Hijo al aplicar su obra redentora en cada uno de sus seguidores. Entonces, si fuéramos a ver este texto y fuéramos a enumerar puntos principales que vamos a tratar,
seleccioné 3 puntos. El primero, que el Espíritu convencerá al mundo. Y eso lo vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Segundo, que el Espíritu guiará a los discípulos. Y eso lo vemos desde el versículo 12 hasta el versículo 13. Y tercero, que el Espíritu glorificará a Cristo. Y eso lo vemos desde el versículo 14 hasta el versículo 5. Entonces, las 3 ideas principales de este texto son que el Espíritu convence al mundo. Segundo, que el Espíritu guía a los discípulos. Y tercero, que el Espíritu glorifica a Cristo. Entonces desarrollemos esta verdad. El Espíritu convence al mundo. Dice la Escritura, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pentecostés marcará un antes y un después en la vida de estos discípulos y también en la vida de la iglesia. ¿Y por qué? Porque el Espíritu será derramado con poder y traerá resultados gloriosos. ¿Y cuáles son estos resultados? Bueno, uno de ellos es que convencerá al mundo ante el plan de salvación. Los que antes no eran creyentes, ahora, después de Pentecostés, abrirán sus ojos en grandes multitudes. Y debido a que el texto usa la palabra mundo, es importante resaltar que el Evangelio de Juan y el Nuevo Testamento usa la palabra de mundo indistintamente. No siempre tiene el mismo significado. Por ejemplo, en algún momento puede significar el universo como la suma de todo lo creado, o en otro momento puede significar la tierra como la morada del hombre, de la humanidad. Pero en este texto específicamente se está refiriendo a la humanidad. Y esto incluye la creación caída y el entorno de la historia de la salvación. De modo que cuando el texto está hablando de que el mundo será convencido, estamos hablando del poder del Espíritu que pondrá al descubierto, que mostrará las faltas de los seres humanos caídos que serán salvos por la obra de Jesucristo. Esta obra es diseñada, escogida, los escogidos son por el Padre. Cristo viene, muere por ellos, pero el Espíritu aplica esa obra en la vida de aquellos que han de ser salvos, que fueron escogidos por el Padre. Entonces, el mundo será convencido por el Espíritu. ¿Pero de qué convencerá el Espíritu al mundo? Recordemos que hasta este momento está Jesús, sus 12 discípulos y un grupo de seguidores que tiene cerca, pero todavía no hay una multitud de personas que creen verdaderamente en Cristo. Si nosotros vemos la creencia, muchas veces los que seguían a Jesús y decían creer, no llegaron hasta el final y lo abandonaron cuando las multitudes abandonaban a Jesús. Tenemos que entrar en el contexto de lo que está sucediendo y de la cantidad de personas que realmente están siguiendo a Jesús. Pero Jesús le dice a los discípulos, el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Muchos del mundo que están entre ellos, alrededor de ellos, reconocerán que todo el mal que cometieron contra Jesús se convertirá en la salvación para que ellos reconozcan que Jesús es el Señor. En otras palabras, muchos de los hombres que crucificaron a Jesús, muchos de los hombres que persiguieron a los apóstoles, muchos de los hombres que renegaron de la verdad del Evangelio y de esos judíos que estaban ahí mirando y odiando a Jesús, vendrán a Cristo. Y ejemplo de esto lo vemos en el libro de Hechos. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, el apóstol Pedro, en su discurso de Pentecostés, muestra en su discurso cómo los hombres rechazan a Jesús. Cuando nosotros vamos a los versículos 23 y 36 del capítulo 2, vemos cómo Pedro dice que a Jesús lo habían entregado, lo habían prendido, lo habían matado en manos de inicuos. Pero vemos también quienes lo hicieron, cómo terminan. Porque cuando vamos al versículo 37, al versículo 41, en ese rango, vemos cómo ellos se compungieron de corazón y le preguntan, ¿qué haremos? Y dice la Biblia que aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. Entonces vemos que esos que mataron a Jesús, que esos que odiaron a Jesús, terminaron conociendo al Señor. También hay un ejemplo en el capítulo 3, cuando el apóstol hablaba, él decía en el capítulo, desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, verso 4, está este suceso, donde él habla de que ellos negaron al santo y al justo, donde mataron al autor de la vida.
refiriéndose a esas personas. Y después vemos en el versículo 4, capítulo 4, donde muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número era como 5,000. Entonces, desde 12 discípulos y un grupo pequeño de verdaderos creyentes que estaban al lado de Jesús, terminamos en grandes multitudes reconociendo y viniendo al Evangelio. El Espíritu está convenciendo al mundo de pecado. El mundo obtendrá el perdón para sus transgresiones en Cristo, quien es el único Salvador. El hombre caído no necesita ir más allá de sí mismo para saber lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios puso una conciencia en él. Romanos capítulo 2, versos 14 y 16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero la conciencia del hombre está limitada por el pecado. Y esto le incapacita al hombre de venir al evangelio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que necesitamos exclusivamente la obra del Espíritu para poder venir a Cristo. Nuestra conciencia nos acusa, nos juzga cuando hacemos las cosas mal. Y nos deja sin excusa el día que seremos juzgados delante de Dios. Porque Dios el día del juicio final nos dirá: tú robaste, tú mentiste, tú no guardaste el día del Señor, tú mataste, etcétera, etcétera. Y nosotros por nuestra conciencia tendremos que decir: es verdad, estaba mal matar, estaba mal robar, pero mi conciencia estaba limitada por el pecado y no me dejaba ver el evangelio. Y ahí es donde obra el Espíritu. Esas personas que están persiguiendo a Jesús, aún muchos de ellos quizás ingenuamente o con un celo religioso, terminarán siendo convencidos por el Espíritu de Dios para que crean en Cristo. Es frente a la culpa, frente a la incapacidad, frente a la esclavitud humana, donde el Espíritu obra revelando sobrenaturalmente el Evangelio y la verdad de Jesucristo. Ellos ven que ante su culpa, el Santo Eterno Hijo de Dios sufre y paga por sus pecados. Ellos entienden que en su incapacidad, Cristo es el Salvador suficiente y eficaz para redimirles. Ellos experimentan ante su voluntad esclava del pecado la libertad de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu convence al mundo de pecado, pero también convencerá al mundo de justicia. Muchos hombres que estaban frente a Jesús lo vieron como un malhechor, lo vieron como alguien injusto, lo vieron como un pecador. Y esa era la ignorancia que tenía el mundo. Esa era la ceguera que tenía el mundo. No conocieron al dador de la vida. Lo subvaloraron. Pero una vez que Cristo va al Padre, queda ese sello de que fue el único digno de presentarse frente a la presencia del Padre en toda santidad y en toda justicia. Entonces, muchos del mundo reconocerán a Cristo como el santo, como el justo, como el inocente, cuando antes lo llevaron a la cruz y lo maltrataron. Él hizo todo bien, hermanos. Él hizo todo bien delante de Dios y su partida dejará ese sello para que ellos reconozcan que Él es el Salvador del mundo. Así lo trató el mundo. Cuando nosotros vamos al capítulo 18, versos 29 y 30, Pilato, en el contexto de Pilato, le llevan a Jesús. Y dice la Biblia: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no lo traeríamos, no lo habríamos entregado. Pero después Lucas, cronológicamente, en el capítulo 23, verso 47, da el testimonio del centurión. Porque una vez que Cristo es crucificado, dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Entonces, amados, tenemos que decir que ese mundo que es injusto contra Jesús, que subvalora a Jesús y que no ve la grandeza de Jesús, terminará rendido en el Cristo que es digno de salvar. El mundo contemplará la total virtud de nuestro Cristo. Y es importante resaltar que el mundo
aunque incompleto y distorsionado, tiene una conciencia de lo que es la justicia. Y esto lo vemos en el ejemplo de que ponen policías para cuidar el desorden, o la ley, los juzgados, o los militares en caso de un conflicto, porque tienen un concepto de justicia. Para el mundo la justicia consiste en tratar a los demás equitativamente, con respeto, cumplir las leyes, las normas sociales, ser personas honestas, pagar lo que debemos, cumplir con nuestra palabra, defender a quienes están en desventaja, procurar hacer el bien y evitar hacer el mal. Pero aún estas definiciones que el mundo da de justicia son incumplidas por la mayoría. Y si fuéramos sinceros y honestos, todos nosotros en algún momento hemos incumplido algunas de estas normas de justicia. Y aunque pudiéramos afirmar que estas fueran las normas de justicia para juzgarnos a nosotros, quedaríamos descalificados, aún desde las mismas normas de justicia del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la justicia del hombre? Porque cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 3 y leemos desde el versículo 10 hasta el versículo 20, quedamos todos descalificados ante la justicia de Dios. Porque aún la justicia de Dios sobrepasa toda apreciación moral que el hombre pueda tener. Porque todos quedamos descalificados ante la justicia de Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventaja hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En resumen, tenemos que decir que aún el mundo, aunque tiene normas de justicia, es incapaz de venir a Dios. Por eso se necesita la obra del Espíritu, para convencer al mundo de justicia, para convencer al mundo de que está equivocado en su juicio y en su justicia, para convencer al mundo de que Cristo es el único Salvador suficiente y digno de salvar, el que no pecó nunca. Y a eso nos lleva el Espíritu, a mirar al Cristo inocente, al Cristo justo, al Cristo santo que vino a salvar. Por eso 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu convencerá al mundo de pecado después de la partida de Cristo. Convencerá al mundo de justicia, pero también convencerá al mundo de juicio. Muchos del mundo reconocerán que Jesucristo es el vencedor. ¿Recuerdan cuando les predicaba en el capítulo 12, verso 31 al 33, demostrando la victoria inminente de Cristo sobre Satanás? Dice la Biblia en ese texto, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo en la cruz derrotó a Satanás. Cristo en la cruz venció, hermano. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, dice la palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo sobre Satanás tiene una gran implicación. Y la implicación es que los hombres que no creen en Cristo vendrán a Cristo por medio de su obra. El poder de Satanás fue reducido, fue extinguido, fue limitado. Quedó en caducidad
Ahora Cristo tiene la total victoria para atraer no solo a los judíos a Él, sino también a los gentiles. Y esa es la obra del Espíritu Santo, convenciendo al mundo de juicio, porque el enemigo fue derrotado en la cruz. Y esos efectos los vemos en estos textos. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nuestro Señor fue levantado en una cruz. Y aquí estamos hoy dando testimonio de la obra de Cristo, después de 2000 años. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, la obra de Cristo tuvo una gran victoria sobre Satanás. Y el mundo tendrá una plena convicción de que Cristo es el gran vencedor. Por eso tenemos que decir y confirmar que cómo es posible que un simple carpintero con 12 discípulos haya transformado la historia. Solamente por obra del Espíritu, que ha traído a Él todos los que han de ser salvos. Pero quienes de entre el mundo creen que pueden seguir viviendo a expensas de la salvación ofrecida por Cristo, deben saber que la victoria de Cristo, esa victoria que tuvo sobre Satanás, también incluye la condenación final de aquellos que no le reconocen en vida. ¿Qué les digo con esto, hermano? Seremos convencidos de la victoria de Cristo, no solo para contemplar de que seremos salvos, sino también para contemplar su juicio y su justicia contra aquellos que no creyeron en Él el día final. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, que tanto el diablo, como el Hades, como los hombres que no creyeron, y el falso profeta y todos los males de este mundo, serán arrojados al infierno. Y aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, y aquellos que cuando se abran los libros de sus obras y demuestren las obras humanas y no tengan un salvador para su alma y no sea este cordero, serán condenados. Y en eso estamos convencidos nosotros los creyentes. Entonces, a modo de resumen, por esta primera verdad, podemos decir que el mundo será convencido. Por supuesto, aquellos del mundo que pertenecen a Cristo por elección divina. Porque no todo el mundo vendrá a Cristo y no todo el mundo ha venido a Cristo. Pero sí aquellos que el Padre escogió desde la eternidad. Y esta doctrina me maravilla y al mismo tiempo me hace cuestionar cómo es posible que, si en la Escritura está claro y definido que es el Espíritu el que convence al pecador, tantas personas no crean que lo pueda hacer. Tantas personas vivan en doctrinas heréticas pensando de que ellos vinieron a Dios por su propia voluntad y por su propia fuerza, cuando somos pecadores incapaces, pecadores injustos, pecadores sin justicia, pecadores condenados. Y es aquí donde debemos preguntarnos: ¿soy un creyente convencido de que Cristo es mi Salvador? ¿Ese Cristo inocente? ¿Ese Cristo victorioso? ¿O vivo sumido en mi pecado, en la falta de comprensión de quien realmente es mi Cristo? Amados hermanos, si alguno entre nosotros no es creyente, corra por Cristo. Corra por Cristo. Y que las palabras de la Escritura en este momento sean suficientes para convencer nuestro corazón delante de Él. Porque el pecador será condenado si no viene a Cristo. Y esta palabra tiene tanto valor siempre y cuando el Espíritu sea el que obre en su corazón. Pero el que no cree en Cristo será condenado. Él tiene la victoria. Y el Espíritu nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia. Pero también el Espíritu hace algo. El Espíritu guía a los discípulos. El Espíritu está guiando a los discípulos. Y esto lo vemos a partir del versículo 12 y 13. Dice la Biblia: y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús muestra la intención de aportarle a sus discípulos un poco más de conocimiento. Pero sus discípulos no pueden sobrellevar esta carga. Es como alguien que lleva un peso más fuerte del que puede soportar. O es como alguien que está en un grado y no está preparado cognitivamente para sobrellevar la materia tan profunda que ese grado le ofrece. Así están los discípulos, incapacitados. Y esta incapacidad es real.
Y la vemos en varios ejemplos ahí de lo que está pasando en el contexto. Ellos, cuando Jesús entra en la entrada triunfal, no entienden el cumplimiento profético. Pedro tampoco entiende por qué Jesús le lava los pies y tampoco entiende qué va a pasar después. El mismo Tomás no comprende cuál es el camino de Jesús. Y Felipe pide ver al Padre. Entonces, ¿están confundidos? Sí. Pero ante la incapacidad de estos hombres, Jesús les promete que el Espíritu les guiará a toda verdad. ¡Qué privilegio para estos hombres! ¿Y cuál es esta verdad? ¿Y cuál es este camino al que el Espíritu les está guiando? El Espíritu es la verdad en persona, quien guía al pueblo de Dios hacia toda verdad que se encarna en Cristo y en su redención. Todo respecto a Cristo y a la redención, el Espíritu se lo revelará a aquellos que son discípulos de Cristo. Ahora estamos hablando con personas que son creyentes. Ahora es el contexto de los creyentes. Y aunque los apóstoles fueron dotados por Dios e inspirados para escribir el Nuevo Testamento por medio del Espíritu, creo que este texto está haciendo referencia a algo más amplio, y es a la obra universal del Espíritu para toda la iglesia. Una vez que el Espíritu sea derramado en Pentecostés, de Pentecostés hacia adelante, el Espíritu obrará en cada uno de los creyentes que son considerados parte del pueblo de Dios, en virtud del nuevo pacto. Y esta obra se refiere a la iluminación, se refiere a la conducción, se refiere a la instrucción que el Espíritu da a cada creyente para entender a Cristo y para entender su evangelio. La palabra griega para guiar no solo hace referencia a comprender una verdad. Y esto es importante, porque también implica la dirección de nuestra voluntad a esa verdad. Entonces, cuando estamos hablando de que el Espíritu nos está guiando a nosotros, los discípulos de Cristo, hacia su verdad, nos está guiando intelectualmente, pero también prácticamente. De modo que hay dos problemas aquí que pueden haber. Tener un error de la verdad y no estar en la verdad en cuanto a nuestro conocimiento, y también no estar en la verdad en cuanto a nuestra vida moral. Porque si el Espíritu nos guía a toda la verdad, nos va a llevar a conocer la palabra de Cristo, la correcta palabra de Cristo. Entonces, ¿qué será de aquellas personas que distorsionan a Cristo? Que no creen que Cristo es Dios, o que no creen que Cristo es hombre, o que no creen que la salvación es por gracia, o que no creen en la obra de la justificación por medio de la fe en Cristo. Están en problemas, porque el Espíritu va a guiar al pueblo de Dios al conocimiento verdadero, pero también a la moral, a la práctica. Entonces, ¿qué será de aquellos que se llaman cristianos y viven como un impío? ¿Qué serán de aquellos que no pueden dejar sus pecados? ¿Qué será de aquellos que dicen que son cristianos y viven como quieren? ¿Viven en libertinaje? ¿Serán guiados por el Espíritu de Dios? ¿Estarán en Cristo? ¿Habrán sido convencidos de pecado, de juicio y de justicia? Por supuesto que no. Y deberían alertarse ante esto. Deberían temer ante esto. Y cada uno de nosotros debería observarse a sí mismo, porque el Espíritu tiene toda autoridad para hacerlo. Y la razón por la que Jesús les da la certeza a estos discípulos está aquí, en el versículo 13. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia. Y eso evidencia que el Espíritu murmura en el corazón de los creyentes lo que oye del Padre. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versos del 10 al 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie podrá revelarnos la verdad de Dios perfectamente, si no fuera el mismo Dios. Y este es el papel del Espíritu en nuestra vida. El mismo Dios revelándonos las verdades de Cristo, revelándonos el camino de Cristo y llevando a nuestra vida a vivir de tal manera que glorifique a Cristo con nuestras acciones. Entonces, el Espíritu convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia, nos lleva a Cristo. Y una vez que nos lleva a Cristo y que somos discípulos de Cristo, nos revela, nos ilumina ante el conocimiento de la verdad
de quién es Cristo y su propósito, pero también ante la práctica de ese conocimiento. Por eso es que nosotros decimos que practica el pecado es del diablo. Por eso nosotros decimos que es imposible ser un cristiano y vivir desordenadamente. Es imposible vivir en práctica de pecado cuando yo estoy en Cristo, porque el Espíritu está en mí. Y si el Espíritu está en mí, me lleva al conocimiento de su verdad y también me lleva a la práctica de su verdad. Eso no significa que no luchemos con el pecado, pero la evidencia es que cuando las personas te miren, vean los frutos de salvación en nuestra vida. Y entonces el Espíritu también hará algo por el texto. El Espíritu glorificará a Cristo. El versículo 14 y 15 nos dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En el capítulo 12 aprendimos que Dios es glorificado en la persona del Padre, pero también en la persona del Hijo. Jesús les dice en el capítulo 12 específicamente, en el verso 27 y 28, que estaba turbada su alma. Y Él dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: le he glorificado y le glorificaré otra vez. El Hijo glorifica al Padre ante la turbación de su alma. El Padre glorifica al Hijo en su plan redentor. Y ahora vemos por este texto el complemento del Espíritu glorificando al Hijo en su plan de redención, en su obra de redención. El Espíritu glorifica al Hijo. ¿Y qué entendemos por glorificar al Hijo? Primero, el entendimiento de quién es Cristo, de su sacrificio y de su mediación. Una vez que el Espíritu glorifica a Cristo, aplicando eso en la vida de los creyentes, le lleva a un entendimiento de lo que significa el sacrificio y la mediación de Cristo. Ahora nuestro entendimiento cambia, nuestro entendimiento se ilumina y vemos la gloria de Cristo cada vez que pensamos en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Nuestra mente empieza a ver estos eventos maravillosos como los más grandes para nosotros. Pero también glorificar a Cristo incluye la aplicación de la salvación a aquellos elegidos. Todas las dádivas de esta salvación, todos los términos que incluyen la salvación son aplicados en aquellos que han de ser salvos o que son salvos. Pero también el Espíritu glorifica a Cristo en la investidura de poder, en aquellos que son creyentes. Ahora los seguidores de Cristo saldrán a predicar el Evangelio con autoridad. Saldrán a predicar el Evangelio. Y lo vemos en los discípulos, cómo los apóstoles empezaron a hacer prodigios, milagros y a expandir el Evangelio de tal magnitud que el Imperio Romano se llenó del cristianismo. Y asumió incluso en un momento de la historia el cristianismo como la religión del Estado. Imagínense a qué punto llegó el cristianismo en todas las esferas del imperio. Pero también vemos la glorificación de Cristo por medio del Espíritu como la dotación de las virtudes de Cristo impartidas en el alma de los creyentes. Aquí es donde entendemos que el fruto del Espíritu es evidente en nosotros. ¿Qué es el fruto del Espíritu sino el carácter de Cristo? ¿Usted quiere hacer una buena observación del fruto del Espíritu? Mire a Cristo y verá que ahí está en su perfección. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos llenos del Espíritu y que el Espíritu nos da su fruto, estamos entendiendo de que ese es el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la dotación del Espíritu para poder vivir a la manera de Cristo. Y también lo vemos en la aplicación de la fidelidad a las palabras de Cristo. Cuán fieles somos al mensaje de Cristo. Hermano, la herejía es un peligro grave. Un peligro por el que mucha gente en la historia consideraron no creyentes y excomulgaron a mucha gente que aún eran pastores y líderes y estaban en falsas doctrinas. Porque tener un conocimiento claro de quién es Cristo y su plan redentor implica muchas cosas en nuestra vida. Implica un conocimiento verdadero para ser salvos. Nosotros no somos salvos por una obra mística o un ritual místico. Nosotros somos salvos a la luz de entender el mensaje de salvación. Quiere decir que tener un conocimiento claro de quién es Cristo y su plan es el paso número 1 para nosotros poder ser salvos. Por eso es necesario predicar el Evangelio. La gente se salva cuando escucha el Evangelio. Pero el Evangelio es una información que te estamos dando. Una información que transforma por obra del Espíritu. Pero es información.
Entonces, hermano, la razón por la que el Espíritu glorifica a Cristo es porque dice Jesús que Él tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Él tomará la verdad de Cristo y la revelará. Porque el Espíritu Santo es uno con el Hijo y es uno con el Padre. Dios es uno en esencia. Y debido a esta maravillosa revelación y difícil de explicar, el Concilio de Constantinopla en el año 381 da esta afirmación sobre el Espíritu. Y dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esta declaración enseña varias cosas. Primero, que el Espíritu es el Señor y por eso exaltamos su deidad. Segundo, que Él es dador de vida y por eso reconocemos que da la vida física y también la vida espiritual al hombre. Tercero, que Él procede del Padre y del Hijo y por eso reconocemos su relación eterna con el Padre y el Hijo. Cuarto, que Él merece la misma adoración y la misma gloria que el Padre y el Hijo. Y quinto, que Él es el autor divino de toda la revelación que se le ha dado al pueblo de Dios por medio de la Escritura. Entonces, amados hermanos, ¿el Espíritu glorifica a Cristo? 100%. Y nosotros podemos hoy dar testimonio de esto, porque tenemos el Espíritu de Dios y somos creyentes. Dios Espíritu obrará para nuestro bien. Primero convenciéndonos en el mundo de nuestro pecado, de nuestra justicia y de nuestro juicio. O sea, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Segundo, guiándonos como discípulos a un conocimiento verdadero de quién es Cristo y su plan, pero también a una práctica genuina de lo que implica estar en Cristo. Y tercero, nos pone como un testimonio vivo delante de este mundo, mostrándole a este mundo y mostrándole a todo el que quiera ver que Cristo es vivo y reina para siempre. Porque glorifica a Cristo. Y el poder aplicar toda esta verdad en nuestra vida, lo único que hace es darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuánto de su obra puede verse en nuestra posición? ¿Cuánto de su obra puede verse en nuestra posición de pecado, de juicio y de justicia? Porque pueden haber entre nosotros personas que no son creyentes. Y los que no creen salvadoramente entre nosotros, ahora pueden estar renegando esta verdad. Pueden estar mirando manchas en Cristo cuando el problema lo tienen ellos en su vista. Pero pueden también estar autoengañándose ante falsa libertad y viviendo su vida en pecado. Pero ¿cuál será su final? El mismo final de Satanás y de sus seguidores, porque fueron vencidos. Pero si eres un cristiano, oro en este momento por ti. Si eres un cristiano, le pido al Señor por ti, hermano, como necesito orar por mí. Porque solamente por un toque del Espíritu, solamente por la obra del Espíritu, es que nosotros estamos hoy aquí escuchando su palabra, viviendo su palabra, adorando su nombre y exaltando su grandeza. Solo por esa obra del Espíritu es que nosotros tenemos una pizca de fe, como el tamaño de un grano de mostaza. Pero ¿dónde nos ha llevado esa fe sobrenatural? La fe que el Espíritu impacta en nuestra vida. Esa fe impresa en nuestra alma por obra del Espíritu. Entonces, hemos venido a Cristo, hemos sido convencidos de nuestros pecados, hemos sido convencidos de justicia y de juicio. Estamos siendo guiados y al mismo tiempo somos un testimonio de la gloria del Espíritu a Cristo. ¿Qué más podemos hacer sino alabar al Señor? ¿Qué más podemos hacer sino glorificar al Señor y vivir confiados y seguros de que la obra que Él empezó la terminará? De que la obra que Él está haciendo en nosotros la perfeccionará. De que hoy estamos sufriendo aún con nuestras debilidades. Hoy estamos sufriendo cada día con nuestro pecado. Pero tenemos la confianza de que aún no vamos a mejorar por ser buena gente ni mejores personas, sino porque el Espíritu está obrando en nosotros. Porque ese Espíritu que nos sacó del mundo con todo poder sobrenatural tiene el mismo poder para restaurar nuestra alma. Tiene el mismo poder para rescatarnos de nuestros pecados. Tiene el mismo poder para romper nuestros vicios. Tiene el mismo poder para llevarnos a Cristo y hacernos permanecer hasta el final. Porque somos de Él. Somos su propiedad. Entonces, amados hermanos, ¿qué más podemos hacer? Sino gozarnos en el Señor.
¿Qué más podemos hacer sino alabar al Señor y darle la gloria por la obra de su Espíritu Santo? Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre, tu Espíritu es maravilloso. Haznos ver y entender que esta verdad es aplicada a nuestro ser como creyentes. Y haznos disfrutar esta maravillosa obra del Espíritu en nuestra vida. Esta promesa de Cristo, la cual fue aplicada en los discípulos y muy evidente, expresada en la Escritura y vista como testimonio, también es para nosotros en esta hora. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Quita de nuestra mente todo impedimento que esté interfiriendo para que nosotros no podamos confiar en Cristo y en su palabra, pero que tu palabra dé vida a nuestros corazones en esta hora y que podamos salir de este lugar, Señor, con gozo, con fe, con la esperanza de que Dios está a nuestro lado y de que Dios está obrando en nuestra vida si somos creyentes. Que podamos salir de este lugar con el gozo de la salvación, sabiendo de que aún nuestros pensamientos impuros están siendo confrontados por la obra del Espíritu y están siendo moldeados para que un día, cuando no estemos en esta tierra, podamos adorar a Dios por la eternidad, con una conciencia libre de pecado, libre de cualquier cosa, pero consciente de que la obra de Cristo fue suficiente para adorar a un Dios eterno por toda la eternidad. Oh Señor, Señor, ayúdanos a ver esa gloria en esta tierra. Al menos muéstranos, Señor, muéstranos esa obra poderosa en nuestra vida, para nosotros poder adorarte desde ahora y no tener que esperar a morir, para adorarte con una gloriosa majestad. Queremos hacerlo desde esta tierra. Ayúdanos y ten misericordia de nuestros pecados y de nuestras almas, porque somos muy pecadores y no entendemos cómo a hombres y mujeres tan pecadores se nos ha dado esta gloriosa bendición de tener al Espíritu de Dios en nuestro ser y morar en nuestro cuerpo, en nosotros, Señor. Ayúdanos a verlo, Señor. Ayúdanos a ver cada intención del Espíritu en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.